Bienvenidos a otro episodio de Contra TIC, el podcast de Impacto TIC en el que hablamos sobre tecnología, innovación y ciencia en Colombia y el mundo. En esta oportunidad estaremos hablando con un experto en ciberseguridad, teniendo en cuenta que octubre es el mes de la ciberseguridad y que se acercan las elecciones regionales en Colombia. En esta oportunidad tenemos como invitado a Wilson Cabrera, nuestro editor de Impacto TIC, quien me acompañará a hacer este análisis. Bienvenido, Wilson. Hola Laura, ¿cómo estás? Gracias por la invitación y además de lo que mencionabas, que es el mes de la ciberseguridad y de las elecciones, pues es un tema muy actual, ¿no? Teniendo en cuenta los Exacto. últimos acontecimientos en Colombia, creo que es un tema muy pertinente. Exacto, sí. Y pues lo que tú dices es que para nadie es un secreto que actualmente Colombia y el mundo está viviendo una coyuntura muy importante en temas de ciberseguridad. Es más, reciente hubo un ataque que puso al país en jaque y que fue el de IFX Network, una proveedora de telecomunicaciones con presencia en 17 países. Este ataque, que fue de ransomware, según el Ministerio TIC, cerca de 762 organizaciones fueron afectadas por este ataque, no solo en Colombia, sino también en países como Chile y Argentina. Y los portales que ellos administran, pues iban entre sector gobierno y sectores privados en Colombia. Entonces esto ocasionó obviamente un colapso, tanto que algunas entidades como la Superintendencia de Salud y el Consejo Superior de la Judicatura durante esta semana del ataque tuvieron que suspender sus actividades por el peligro que podía representar para estas entidades, pues que manipularan los datos. Este caso, digamos que ya se resolvió, fue un tema de noticia nacional aquí en Colombia, pero la Fiscalía General de la Nación de Colombia abrió una investigación y hasta el mismo Estado, en cabeza del Ministerio TIC, dijo que iba a interponer una demanda contra esta entidad por el peligro que podía representar para el gobierno colombiano y para los gobiernos en general, pues que estuvieran tan vulnerados sus portales de Internet. Pero pues como también decía al principio, vienen unas elecciones regionales en Colombia, vamos a elegir alcaldes, gobernadores, asambleas, consejos, y pues siempre Colombia ha sido muy vulnerable en temas de elecciones, no solo en ataques cibernéticos, sino también en violencia política y electoral. Según la misión de observación electoral, a la fecha se han presentado ataques cibernéticos a más de 30 páginas del gobierno y hay cerca de 113 municipios en riesgo extremo de violencia política. Según cifras de GMS, se evidencia que durante el periodo de elecciones se presenta un incremento del 111% en los ataques cibernéticos a las empresas. Y en este mismo sentido, Kaspersky, una empresa enfocada en ciberseguridad, muestra que la actividad delictiva en la región se ha mantenido estable, pero han aumentado ataques de malware que son contra computadoras y dispositivos y que han tenido un aumento de cerca del 617%, especialmente en sectores de gobierno y finanzas. Esto se presenta obviamente no solo en Colombia, sino en toda América Latina. Y recordemos que en Colombia tenemos elecciones regionales, pero países como Argentina y Ecuador en los próximos meses también se enfrentarán a elecciones presidenciales. Entonces estos países, al igual que el ataque del IFX Network, están también igualmente vulnerados por amenazas cibernéticas. Por eso, para profundizar un poco en el tema y más que todo hacer un análisis de lo que pueda venir, de los riesgos que pueda representar el tema electoral y también la coyuntura, como decía Wilson, en temas de ciberseguridad, vamos a hablar con Ricardo Jiménez. Él es ingeniero de sistemas de la Universidad Manuela Beltrán. Él es especialista en gerencia informática en la Universidad Remington y en cloud computing en Euroinnova International Online Education en España y es candidato a magíster en telecomunicaciones y regulación en TIC de la Universidad Santo Tomás. Ricardo, un placer tenerte aquí en ContraTIC. Bienvenido. Wilson, Fundación Universitaria San Mateo, hemos estado trabajando porque nos preocupa. Esta parte de la ciberseguridad es uno de los temas que no solamente ahorita, desde hace mucho tiempo, debemos tomarlo prácticamente como una cultura. ¿Sí? Nosotros en estos momentos estamos viendo un tema como un tema temático, un tema mediático, perdón, una estructura que
básicamente porque está pasando ahorita, porque tenemos unas elecciones, pero no, básicamente la estructura dice que ya el negocio de los ciberdelitos, ¿sí?, son tan fuertes que es por encima del mismo narcotráfico. En estos momentos no son algunos crackers, algunos hackers tratando de robar información, no, son empresas, ¿sí?, una infraestructura muy fuerte tratando de vulnerar sistemas enteros. Y nos damos cuenta con los ciberataques que hemos tenido en estos últimos tiempos. Atacan directamente sobre la infraestructura, secuestran la información y desestabilizan cualquier empresa en estos momentos. Justamente, ingeniero Jiménez, yo quisiera iniciar pues esta conversación con esta pregunta, y es, hablando de los antecedentes, todo lo que mencionó Laura, o lo que usted está mencionando, del riesgo que tiene el país, de los recientes ciberataques, no solo el de IFX, sino también el de Sanitas. ¿Cuáles son los riesgos concretos que afronta en este momento el país en materia de ciberseguridad? Disculpa, ¿me puedes repetir la pregunta? Sí, no sé si me escuchan bien. Sí. Bueno, le preguntaba a ingeniero Jiménez que, teniendo en cuenta todos estos antecedentes sí, de lo que hemos hablado, todos estos antecedentes de los hechos que han ocurrido, los ciberataques, ¿cuál es el riesgo real que en este momento afronta Colombia en materia de ciberseguridad? Bueno, básicamente nos estamos centrando en que vienen unas elecciones, pero realmente el riesgo está en que nosotros no estamos tomando en cuenta que nuestra información está en la nube. Nosotros antes de pronto podíamos controlarla porque la teníamos físicamente. En el momento en que la colocamos en la nube, las empresas pensaron que íbamos a tener la misma ciberseguridad y no. Realmente el riesgo que tenemos es que nuestra información está en la nube y las empresas no están tomando en cuenta esos elementos. Ellos empiezan a tomar en cuenta que tienen un riesgo o que ya tienen un problema cuando ya no tienen la información. Hay muchas empresas que no le ponen atención a el personal que tienen, a las herramientas que tienen. Sencillamente, cuando ya tienen el problema es que empiezan a reaccionar. Nosotros necesitamos, ¿sí?, estar preparados, realmente darle la importancia de lo que es la seguridad. El activo fijo más importante que tienen las empresas y la misma humanidad es la información, y nosotros la estamos poniendo en un sitio muy vulnerable. Necesitamos tener copias de seguridad físicas, necesitamos tener elementos que realmente nos respalden. Es un riesgo tener la información en la nube y no preocuparnos por cuidarla. Hablando de ese riesgo, digamos, en este ataque de IFX Network, digamos, este es un proveedor privado que le presta un servicio al gobierno en sus plataformas de telecomunicaciones. Y ahí fue cuando, digamos, como que el gobierno tomó como una alerta diciendo como, bueno, yo no tengo el control de esa información. Entonces, la pregunta es cómo los gobiernos, que son casi que los que regulan y tienen que dar como una guía, pueden como salvaguardar un poco también la información de la gente si esto lo están manejando privados. No sé cómo esto que pasó puede ser una lección también para lo que decíamos, para Colombia y para el resto de América Latina. Básicamente, nosotros, así tengamos un tercero cuidando nuestra información, debemos ser conscientes de que la información debe estar en sitios resguardados. Yo debo generar una partida para guardar mi información. Físicamente ya lo debo tener en servidores, en estructuras donde realmente esté segura. Ahora, que yo la puedo tener en la nube por practicidad, sí, perfecto. Pero yo no puedo confiarme de que tengo un tercero cuidándola, porque básicamente estas empresas te garantizan tener la estructura cuidada en la nube. Pero en el momento en que tenemos ciberataques, ¿sí?, pues ellos sencillamente dicen, usted debe tener información respaldada en sitios físicos. Es eso. Nosotros no podemos confiarnos en que tengo la información en un sitio donde todo el mundo la puede atacar
y estar tranquilo porque hay un tercero que me la está cuidando. No, es mi información y yo tengo que ser consciente de que la debo cuidar. Básicamente es eso. Cualquier empresa tiene vulnerabilidades y nuestros ciberdelincuentes cada día se preparan mejor para poder cambiar esas vulnerabilidades. Las empresas hacen el mayor esfuerzo, pero nosotros somos responsables de nuestra información. Debemos cuidarla, debemos tenerla en un sitio seguro. Por si llega a pasar eso, sencillamente tengo mi respaldo y hago las restauraciones de los backups. Ingeniero Jiménez, entendiendo que siempre es importante, digamos, tener esta cultura de protección de la información, como usted nos lo ha mencionado, también es evidente que hay como momentos coyunturales que son de mayor riesgo. Hablando en este momento del proceso electoral, donde se incrementan los ciberdelitos, porque finalmente hay otro tipo de intencionalidad también, ¿no? Se incrementa el riesgo. La pregunta es, en Colombia, el organismo que está encargado de, digamos, garantizar la seguridad electoral es la Registraduría Nacional del Estado Civil. ¿Usted cómo cree que está en este momento la registraduría, si cuenta con los elementos suficientes para proteger esta información, la información electoral? ¿O qué riesgo ve usted en este momento, hablando específicamente de la registraduría? Mira, con los ataques que hemos tenido, todo el mundo está alerta, todo el mundo está trabajando en función de cuidar la información en este momento. Pero yo estoy seguro que realmente el riesgo no está en las elecciones. El riesgo está en la información que tienen estas instituciones. Los ciberdelincuentes, digamos que no quieren desestabilizar los países. Sencillamente estamos generando toda la información de todo un país en un solo sitio. Entonces, realmente tenemos que cuidarnos, es en la información donde la tenemos ahorita, ¿sí? La parte de las elecciones, bueno, tal vez podamos sufrir ataques, pero yo estoy seguro que el foco de riesgo está en la información que ellos tienen ahorita. Yo sé que todas esas instituciones, por los ataques que hemos tenido, están muy, muy alertas, ¿de acuerdo? Y cuando pasen las elecciones seguirán alertas, pero va a llegar un momento en que volvemos y nos descuidamos y ahí es donde empiezan realmente los ataques. Es que está toda la información de un país. Es prácticamente el nicho de negocios ciberdelincuentes. Teniendo en cuenta eso que tú dices, obviamente, y las alertas que se han dado por este ataque, pues la registraduría precisamente hizo como un simulacro como para demostrar, oiga, nuestra plataforma en el momento del conteo de votos está tan blindada que no hay posibilidades de que haya un ataque y esto. Pero digamos, otro como preocupación de la gente, más allá de pronto de que se manipule los resultados de estas elecciones, es lo que tú dices de, tienen acceso a datos que son del gobierno. Entonces, un poco también lo que preocupa a la ciudadanía es la suplantación de mi identidad, que yo diga, se meten a la página de la registraduría y está toda mi información como ciudadano colombiano y ellos puedan, no sé, manipular algo más allá de las elecciones. Eso es lo que yo siento que es como lo que más nos vulnera en general a los colombianos. ¿Cómo se puede garantizar y cómo el gobierno podría garantizar que esto no va a pasar, que no van a coger mis datos porque ya los ciberdelincuentes van es por esto? Bueno, básicamente en el momento en que tener información, ¿sí?, cabe la posibilidad de que haya manipulación. Ese es un riesgo latente, ¿sí? Así como cuando tengo la información física, yo también puedo alterarla. O sea que ahí básicamente estamos en manos de pues, las autoridades, en manos de los jurados, tratando de que pues, las elecciones sean lo más claras y transparentes posibles. Porque algo que nos puede dar la facilidad, ¿sí?, de tener conteo rápido, tener unos resultados muy exactos, muy precisos, pues se presta también para la parte de la manipulación. Ahí estamos en manos de la transparencia de las autoridades electorales. Básicamente es eso. Pero sí cabe la posibilidad que en un determinado momento, ¿sí?, entremos, se genere un ataque y en el momento que se genera el ataque, pues podamos manipular los comicios y todas estas estructuras. Estamos en manos de la transparencia electoral.
Yo quisiera hacer una pregunta, ingeniero Jiménez, y es, digo, más allá de la seguridad de las instituciones, digamos en este caso la registraduría, nosotros como ciudadanos, ¿cómo hacemos para defendernos de ciertos fenómenos como, por ejemplo, el envío masivo de fake news, que son como tan usuales en esta época electoral? No sé si ustedes recuerdan el plebiscito que tenía que ver con la paz de 2016, donde quedó en evidencia que gran parte del resultado de ese plebiscito tuvo que ver con fake news. Entonces mi pregunta es, ¿cómo hace un ciudadano del común o un votante del común, un ciudadano cualquiera, para protegerse en ese tipo de fenómenos que en este momento se incrementan? Las fake news sobre los candidatos, sobre los partidos, se elevan muchísimo. Bueno, básicamente es otra cultura. La estructura de las redes sociales implica que nosotros tenemos que ser muy conscientes de que todo lo que me llega, ¿sí?, hay que dudar. Dude, verifique. No tome una noticia, asuma que todo está perfectamente y lo peor, empieza a reenviarla. No, cuando usted llegue una noticia, cuando le llegue algún elemento, verifíquelo con varias fuentes, verifíquelo con otros elementos, verifíquelo con elementos físicos. Cuando usted ya esté seguro, si quiere puede empezar a retransmitir, pero no es conveniente que a mí me llegue algo y yo asuma que ese algo que me llegó es la verdad absoluta, porque es eso, realmente estas noticias se alimentan de que yo lo tomo, se lo envío a mis contactos lo siguen generando y se vuelve básicamente la noticia. Después, oh sorpresa, no era cierto y bueno, confusión total, ¿qué pasó? Eso no fue lo que yo escuché, ¿realmente es eso? Es conciencia de cada uno. Aquí nosotros necesitamos una cultura donde la información que llega debe ser verificable. Estábamos hablando un poco, bueno, de lo electoral en temas de la registraduría, en temas como de ciudadano, pero también como empresas, como nos dimos cuenta en este ataque, en el último, eran empresas del gobierno y empresas privadas. ¿Cómo las empresas se pueden un poco también salvaguardar en esta época en que todo el mundo quiere o sea, como que todos están en ese boom de elecciones y que de pronto una mala acción de alguien puede llegar a que el ciberataque llegue a sus empresas? ¿Cómo las empresas pueden también salvaguardarse en esta temporada electoral y también en general en lo que queda del año? Bueno, casi siempre el peor enemigo de la ciberseguridad son los mismos usuarios. Nadie entiende que cualquier acción que cometa, por pequeña que sea, puede afectar a toda la organización. Me llegó un correo, ¿sí?, con contenido que yo desconozco y yo lo abro. Sencillamente a través de ese correo corporativo puedo contaminar toda la empresa. Por ahí se pueden meter. Entonces, perdón la insistencia, pero esto es una cultura. Es una cultura donde nosotros tenemos que ser conscientes de que si este correo no lo conozco, si este usuario no lo abro. Es así de sencillo. Y debo ser consciente que yo hago parte de todo el andamiaje, ¿sí? Pero bueno, yo solamente abrí un correo, ¿sí? O ¿por qué me cierran los puertos? Porque yo no puedo entrar a determinadas páginas, porque yo no puedo enviar determinada información, porque haces parte de toda la ciberseguridad. Si yo no soy consciente de eso, pues voy a estar con molestias, voy a estar siempre de mal humor. Ya que yo entiendo que yo hago parte del sistema y que por mi culpa puedo acabar con toda la ciberseguridad de la empresa, pues ese día todos vamos a tener un nivel de seguridad bien alto. No solo por el sistema, no solo por las empresas, no solo por todo el andamiaje que armamos. Es parte fundamental el usuario para que realmente lo que acabas de decir no pase. Yo quisiera preguntar algo rápidamente y es cómo hacer para, teniendo este diagnóstico y sabiendo que todos tenemos que ser responsables de la ciberseguridad, cómo hacer para que la gente lo entienda. O sea, cómo hacer como esa labor de evangelización para que una persona, un empleado del común sepa
que si abre un correo, eso ya puede ser abrir la puerta a un ciberataque. ¿Cómo hacer para que se entienda ese mensaje? Buena parte de la labor de las personas de ciberseguridad y de seguridad es eso, lo acabas de decir, casi evangelizar todo el tiempo. Es una constante de decirles, mire, usted hace parte del sistema, ¿sí? Si usted llega y abre este correo o envía esta información o trae una memoria externa de otro sitio, mire todo lo que puede pasar. Y es de todos los días. Es de todo el tiempo. Cuando uno genera casos en las mesas de servicio, molestias, porque es que yo necesito tener los puertos abiertos de mi computador, yo necesito entrar a determinada página. Entonces, el personal de ciberseguridad casi siempre cuando detecta esos casos, va hasta el sitio, habla con el usuario, le explica qué es lo que pasa. Es de todos los días y a cada momento. Es la única manera. Las campañas masivas funcionan, pero el voz a voz funciona más. Es la única manera de que las personas entiendan que hace parte fundamental de esto y que si usted no entra al mismo juego de todos, pues está poniendo en riesgo su información y la de la empresa y la del país. Hablando un poco de eso que estamos diciendo, evangelizar, y pues que es importante que todos aprendamos, en los datos que yo daba, pues se habla mucho del ransomware, que es como el que todos los medios y lo que ha pasado últimamente se enfocan en este tipo de ataques, pero también hay otros que son los malware, que son los que hurtan computadores o que se meten en equipos y que también tienen un alto riesgo en la región. Me gustaría que nos explicaras también cuál es la diferencia entre el uno y el otro y qué otros tipos de ataques, además de estos, son los que también están en riesgo las entidades públicas y privadas. Bueno, entonces arranquemos desde dos figuras. Generalmente siempre escuchamos el término hacker, ¿sí? Y también escuchamos el término cracker. Muchas empresas, bancos, empresas de seguridad contratan hackers para que estén todo el tiempo simulando ataques, estén todo el tiempo diciendo, bueno, nos pueden atacar de esta manera. Entonces, un hacker es una persona que poco a poco se ha vuelto experta en ciberseguridad. Tenemos los crackers, que son nuestros delincuentes, los que hacen todas estas fechorías. Esa es la primera parte que tenemos que tener en cuenta. Cualquiera de los elementos que acabas de mencionar es código malicioso. Básicamente es entrar a través de software a nuestro sistema y después de que estamos dentro de nuestro sistema, empezamos a ser parte de él y no nos damos cuenta. Entonces, una máquina común y corriente de una persona abrió el correo, phishing, entra en la infraestructura y él ya tiene control sobre su máquina. Entra a cuentas bancarias, entra a la información y lo peor es que el usuario ni siquiera se está dando cuenta que ya nuestro cracker, nuestro ciberdelincuente, está en la máquina. Este código no solamente puede estar en máquinas pequeñas, puede estar en la organización. Básicamente hay muchísimas formas. Antes siempre estaban buscando puertas traseras, fallas en el código. Hoy en día salgo de mi casa, cierro la puerta, cierro ventanas, echo llave y espero que pase un delincuente y le diga, mire, aquí está la llave de mi casa, me voy a demorar 2 o 3 horas para que usted esté tranquilo, por favor, róbeme. Es así de sencillo. Cuando nosotros no utilizamos todas las normas y las estructuras que me da la parte de seguridad, es lo que yo estoy haciendo. Todos los términos que quieran es eso, código malicioso que entra muy suavecito, muy calladito y tiene toda la capacidad de quitarme toda la información. También tenemos otras estructuras que la aíslan. Sí, mi información está ahí, pero no la puedo ver, no la puedo abrir. Y ahí es donde empiezan a ver los chantajes, las extorsiones. Lo peor es que muchas veces se paga muchas veces en criptomoneda, a veces se paga en dinero físico y hay muchos casos en que no devuelven la información. Se pierde la información y se pierde el dinero.
Ingeniero Jiménez, yo quisiera hacerle una última pregunta de mi parte y es el tema de la ciberseguridad en la era de la inteligencia artificial. Porque, bueno, fui a una conferencia sobre el tema donde hablaban de cómo los ciberdelincuentes están utilizando ya herramientas de inteligencia artificial y cómo las empresas de ciberseguridad tienen que también responder de la misma manera. Entonces, me gustaría que nos hablara de ese tema, la inteligencia artificial, cómo está siendo utilizada tanto por los ciberdelincuentes como también por las empresas y como antídoto, digamos, de ese crimen. Bueno, siempre lo he dicho, la inteligencia artificial se tiene que tomar como una herramienta, ¿ok? Pero como herramienta puede hacer cosas maravillosas. Por ejemplo, en este caso, ayudar a nuestros ciberdelincuentes. Tienes toda la razón. Nosotros también tenemos que utilizar la inteligencia artificial para cuidarnos, para protegernos. Hubo un congreso hace poco en México donde se trató de delatar a varias empresas que te buscan y te dicen, ¿usted quiere generar un ataque a determinada corporación? Nosotros hacemos el ataque, usted sencillamente lo patrocina, nosotros vamos a coger el 60% de las ganancias y usted el 40%. O sea, ellos ya ofrecen el servicio. Sigo insistiendo, no es un grupo de personas tratando de entrar y dañar. No, esto se volvió prácticamente toda una corporación donde utilizan la inteligencia artificial como elemento y componente para destruir. Sencillamente las empresas tienen que buscar la manera a través de la inteligencia artificial de cuidarse. La inteligencia artificial nos da la posibilidad de tener sensores, ¿sí?, que miden por estadística, por complejidad, por importancia de la información, el momento exacto donde nos están atacando. Tú mencionabas, Kaspersky tiene un mapa donde él está todo el tiempo monitoreando ataques por todo el mundo. Y es impresionante la forma como sin medida intentan entrar a determinar, y no solo a usuarios, a empresas. Y pues la inteligencia artificial, al activar esas alarmas, pues nos está dando una herramienta para podernos cuidar. Es la única manera. Si están utilizando inteligencia artificial, debemos utilizar la inteligencia artificial para podernos defender. Súper, sí, pues creo que ahorita es importante como cogernos de todo lo que hay para, pues, obviamente contrarrestar todos estos ataques, tanto para el gobierno como para las empresas. Y me gustaría un poco hablar de eso porque siento que, obviamente, aunque el tema está centrado en Colombia y que el país, digamos, el gobierno está con esta iniciativa de crear una agencia que permita más o menos tener como ese control del tema de ciberseguridad, también es algo que se está repitiendo, lo que tú dices, a nivel mundial y a nivel América Latina, y también lo que decía, hay elecciones en Argentina, hay elecciones en Ecuador, todos tienen el mismo riesgo, tanto cibernético como de violencias políticas, pero desde su experiencia, ¿cómo se podría un poco también trabajar esto a nivel regional? Creo que América Latina, cada uno tiene sus experiencias, cada uno ha avanzado, unos más que otros, pero ¿cómo se podría de pronto reunir entre todos una solución? Porque siento que son todos los países los que están como buscando alternativas para, pues, para que no les lleguen estos ataques. Bueno, te puedo decir que la OEA generó varios informes en los últimos tiempos diciendo que prácticamente los ciberdelincuentes, ¿sí?, le han robado a Latinoamérica casi 90 millones de dólares. Como les dije al principio, es más rentable los ciberdelitos que prácticamente el mismo narcotráfico. La OEA, tomando en cuenta eso, está generando varias comisiones anuales, preparando todo el personal de seguridad con base en las experiencias de cada país. Todavía falta mucho, todavía no es un tema que le den prioridad. Por ejemplo, se preparó este año, se han preparado casi 23 fiscales en diferentes países. Es muy poco
para todo lo que ellos te tienen que generar, pero a través de la OEA estamos empezando a generar. Creo que es la mejor manera, o sea, unirnos a través de las instituciones que ya están, ¿sí? Decir, yo quiero hacer parte, quiero estar en ese elemento, esta es mi experiencia, esto es lo que nos ha pasado y esto es lo que hemos hecho. Al reunirnos todos, creo que podemos hacer un frente común para poder enfrentar a estos ciberdelincuentes. No creo que haya otra forma. Si seguimos trabajando cada uno por su lado, pues básicamente estamos divididos y los ciberdelincuentes sí están unidos. Hemos encontrado redes donde los mismos están trabajando desde Colombia y es el mismo ciberdelincuente en Argentina, en Ecuador. Ellos sí saben que la unión puede generar un bloque masivo de destrucción. Es la única manera. Si nosotros no nos unimos, no vamos a poder en contra de estos delincuentes. Vale, pues creo que esas eran como nuestras dudas. Obviamente, cada día se aprende más, cada día hay un ataque y con ese ataque se aprende lo que tú decías. Por ejemplo, la fiscalía ya dijo, voy a abrir una investigación, algo que de pronto no se había visto en Colombia antes de que por un ataque cibernético la fiscalía tomara acción, lo mismo el gobierno. Entonces, como que cada país y cada experiencia que va pasando, pues vamos aprendiendo y cada año como que se va actuando de diferentes maneras. Entonces, creo que la clave está en eso, como en ensayo y error, como tú dices, porque los ciberataques están más preparados, los hackers o como se les diga, ellos sí están unidos y pues los países están, creo que cada uno mirando cómo solucionar y es importante como crear esas políticas regionales, no solo en Colombia, sino regionales, para salvaguardar esto. Me gustaría ya para finalizar como que nos dieras un mensaje de lo que puede llegar a pasar, como tu visión de lo que ha pasado en estos últimos años, en 2022 y 2023, el tema de ciberseguridad ha estado en toda la agenda pública, pero qué pronto puede pasar más adelante, 2024, pronto qué panorama puede traer para el tema de ciberseguridad en las empresas y en los gobiernos. Bueno, desde la academia, desde la Fundación Universitaria San Mateo y especialmente desde nuestro semillero de tecnología, estamos preparando y dándole un enfoque a nuestros ingenieros de telecomunicaciones para que ellos vean una oportunidad laboral en la parte de la ciberseguridad. Creo que ese es nuestro semillero. Ahí tenemos que arrancar, porque si nosotros no preparamos personal que esté todo el tiempo actualizando las herramientas que tenemos, pues la verdad, el panorama va a ser muy fuerte y los ciberataques van a ser cada vez más graves. Creo que la única manera, necesitamos preparar personal. Si uno se pone a mirar, no es que tengamos muchísimos profesionales en esa área. Tenemos profesionales en seguridad y lo hacen muy bien, pero en ciberseguridad no. En cuidar la nube, en cuidar nuestra información, son muy pocos. Creo que la clave está en la academia, en las universidades. Preparen personas que tengan, ojo, mucha ética, porque nosotros estamos preparando personas que en un determinado momento podríamos decir que van a pasar al lado oscuro. Entonces necesitamos personas que tengan ética, que se den cuenta que pueden realmente cuidar la información de las personas y creo que sería el rumbo y el camino. Porque no solo para el 2024, 2025, 2026, nuestra información va a estar en peligro para las empresas como para el común de las personas. Súper, sí, claro, la academia es clave porque como todo el sector tecnológico necesitan talentos que pronto en algún momento no se requerían, pero que ahorita ya son urgentes, como tú dices, y si no preparamos a estos ingenieros y a todas estas personas, pues nos vamos a quedar sin manos y los del otro lado sí van a tener mucho trabajo por delante. Entonces, súper chévere sí también tener ese lado desde la academia, que siempre se habla del gobierno, siempre se habla de las empresas privadas, públicas, y la academia pues cuenta y tiene un papel súper importante y fundamental en todo este tema. Pues no sé si Wilson quieras agregar algo ya para finalizar. No, pues creo que ha sido bastante enriquecedor lo que nos ha dicho el ingeniero Jiménez y también este punto que destacas, que normalmente vamos a conversaciones, conferencias de las empresas
o pensamos que es un tema que tiene que ver únicamente con el gobierno, con empresas, y este tema de la academia es fundamental. De verdad que creo que es una de las cosas con las que me quedo, y es darle más importancia al tema de la academia en temas de ciberseguridad. Sí, y pues ya que estamos hablando de la academia, y para no cerrar, me gustaría que habláramos también desde tu semillero, cómo se están preparando, o sea, cómo se prepara una persona con ética, que es lo que se necesita, pero también para que esté preparado ante este mundo laboral y estos desafíos. Bueno, nuestro semillero es muy especial porque no es un semillero que abarque un solo tema. Por ejemplo, un semillero de robótica solamente trabaja en robótica. Al tener nuevas tecnologías, nosotros abarcamos muchísimas cosas, metaverso, inteligencia artificial y pues básicamente todas estas disciplinas que nosotros metemos en nuestro semillero necesitan seguridad. Nosotros desde la universidad tenemos nuestra nube y básicamente lo que hacemos muchas veces es generar ciberataques y nuestros alumnos están todo el tiempo preparándose para recibirlos, prevenirlos, corregirlos. Es lo que nosotros generamos. Además, que la universidad, cuando ellos terminan materias, les ofrece una especialización en ciberseguridad. Eso les llama mucho la atención porque cuando ya se van a graduar, se gradúan como ingenieros y como especialistas en ciberseguridad. También los que lo hacen muy bien, generalmente la universidad los ubica en empresas de ciberseguridad. Entonces, digamos que toda la motivación está dada para que estos chicos estén todo el tiempo con ese tema. Cualquier elemento que yo pongo en la nube, ¿sí? Lo tengo que cuidar, lo tengo que proteger. Y desde ahí los estamos formando todo el tiempo. Y pues a ellos les gusta mucho la parte de el código, la parte de saber que puedo entrar a determinado punto, ¿sí? Es muy, muy motivador para ellos. Y más motivador de que lo puedo cuidar. No se toca la información que está en un determinado momento. Es lo que nosotros hacemos y nos ha funcionado. Ellos generalmente siempre están motivados, ahorita acaban de pasar grados y ahí tuvimos varios especialistas ya ubicados laboralmente y con esa mentalidad de proteger y servir pues a la información. Interesante, chévere, porque sí, la academia tiene que preparar a los futuros profesionales y pues lo que tú decías, por ejemplo, en ciberseguridad, pero en inteligencia artificial y en metaverso, porque vienen muchas cosas nuevas y que estas nuevas generaciones y estos nuevos profesionales y también los que ya estamos ejerciendo, pues son como una oportunidad también para nuevas cosas y para contribuir, porque pues vemos a los gobiernos y a las empresas a veces como desesperados y pues chévere que ya haya un montón y un grupito de profesionales que digan, nosotros podemos venir aquí a dar soluciones. Bueno, Ricardo, pues agradecerte por tu tiempo, por tus aportes, creo que fueron súper valiosos, especialmente en este momento en el que todos estamos como aprendiendo del tema y en el que es importante hablar con gente que ya tiene como la experiencia. Y también agradecerle a Wilson pues por sus aportes y pues porque también estamos al día a día hablando de estos temas. Vale, Laura, gracias. A ustedes Bueno, y pues muchísimas, también los muchísimas invito, gracias. vale, y los invito a que nos sigan en Impacto TIC, todos nuestros contenidos. Este mes que es de la ciberseguridad, estaremos ahí hablando sobre el tema que es importante para el sector y también que nos sigan en nuestras redes sociales y pues que nos escuchamos en un próximo episodio de Contra TIC hablando sobre estos temas importantes en tecnología, innovación y ciencia. Que estén muy bien.